Pero, ¿qué implicaciones tiene, por ejemplo, llegar tarde a las tendencias? Bueno, interesante pregunta, porque yo diría que esto tiene que ver con cuál es el precio que tiene llegar tarde a una tendencia. Y bueno, a mí me encantan las metáforas. Pensemos que yo te invito a cenar a mi casa. ¿Qué implicaciones tiene? O piensen que yo los invito a cenar a mi casa. ¿Qué implicaciones tiene que ustedes lleguen tarde? Lo primero que se me viene a la mente tratando de responder es: depende qué tan tarde llegue. ¿Sí? Para que vayan tomando la metáfora, ¿no? Depende qué tan tarde llegue. Probablemente, no sé si aquí en Guatemala se estila que uno dice: voy a llegar, no lleguemos en punto a una cena porque parece que estamos como urgidos, ¿no? El salmista dice: no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Es decir, el llegar tarde a la tendencia depende. Ahora, ¿qué pasa si tú llegas y te pierdes la sobremesa? Perdón, no la sobremesa, las primeras pláticas. Son ricas esas pláticas antes de la cena, ¿no? Es más, creo que cuando uno invita a alguien a cenar y no lo conoce, esa plática inicial conecta. Si tú te pierdes ese momento, probablemente perdemos conexión, porque vamos a llegar ya de una sola vez a comer. Conexión. Si llegamos tarde a las tendencias, podemos perder conexión. Y bueno, si llegas tarde puedes perderte la comida, e incluso si llegas tan tarde, puede haber pasado ya la reunión. Entonces, cuando llegamos tarde a una tendencia, hay que entender qué tan tarde estamos llegando. Y por eso, lo que yo decía, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Es que la tendencia no es quien llegue primero, sino en el momento que yo sé llegar. Ahora, ¿cómo sabes en qué momento llegar si no conoces lo que ahí está pasando? Tú puedes decir: yo voy a llegar 15 minutos después, pero por este propósito. Voy a llegar justamente justo a la cena porque voy a sorprender. Entonces la respuesta es: tiene consecuencias si es que tú no sabes en qué momento llegará la tendencia. Pero si yo ni siquiera sé a dónde está la cena, entonces ni siquiera voy a poder tener acceso a esa cena. Entonces el problema para mí, más que llegar tarde a las tendencias, es que no nos estemos dando cuenta que hay tendencias ahora mismo que nos pueden ayudar a los negocios. El otro día escuchaba a alguien que se dedica a hacer zapatos, un amigo de la ciudad capital, y él estaba entre molesto y deprimido porque tenía muchos zapatos chinos. Y él me decía: la gente no sabe apreciar lo bueno de lo que hacemos nosotros los artesanos zapateros. Y la pregunta viene aquí es: si llegamos tarde a las tendencias, y esto tiene implicaciones de todo tipo, ¿cómo crear tendencias desde nuestro corazón, desde nuestro valor, o desde el valor que queremos agregarle a alguien más, o a una empresa, o a una nación, a un lugar? ¿Cómo crear esas tendencias nuevas? Siempre escuchamos las empresas grandes que forman tendencias, pero yo en mi ámbito puedo crear tendencias también. Sí, y yo creo que tiene que ver esto con la palabra actualizarse, que es, por cierto, una palabra que utilizó estratega, ¿no? Yo decía, si ustedes han estado aquí, se recuerdan, yo decía que actualizarse, la palabra original de actualizarse, tiene que ver con movimiento, ¿no? Pasar del acto, de lo que yo soy, a la potencia, a lo que puedo llegar a ser. Yo puse, si se acuerdan, el ejemplo del árbol. Y dice: el árbol puede ser árbol, pero en potencia puede llegar a ser, por ejemplo, una mesa. La pregunta que tú me haces tiene que ver con cómo se actualiza ese árbol para llegar a ser mesa. Y hay tres elementos fundamentales. Número uno, propósito. Es decir, para que ese árbol sea mesa, necesita de alguien que lo actualice. En este caso, pensemos que es un carpintero que dice: hey, qué árbol más bonito para hacer una mesa. Pero ¿qué motivación tengo yo para actualizar, para mover a ese árbol a mesa? Tiene que haber propósito. Si nosotros como emprendedores no tenemos un propósito para hacer lo que hacemos, entonces no vamos a poder actualizar ni crear tendencia. Número dos, ese carpintero, cuando ya tiene un propósito, tiene que adquirir competencias, porque para cortar el árbol yo tengo que saber cómo funciona la sierra.
Después de cortar el árbol, yo tengo que saber qué madera me va a dar ese árbol para hacer esa mesa, cómo cepillar la madera. Y eso tiene que ver con adquirir competencias. Afila el hacha. Hay un principio que se llama afilar el hacha, ¿no? Entonces, afilemos el hacha. Otra vez, aquí hemos hablado de muchas tendencias, pero ¿cómo yo voy a actualizar si no adquiero las competencias? Yo decía, el que ignora todo lo desprecia. Y número 3, cuando yo tengo un propósito, he adquirido las competencias, tengo que ponerle fecha. Si nosotros no le ponemos fecha a las cosas, yo les profetizo sin ser profeta que nunca se van a dar. Es decir, tenemos que ponerle fecha a cuando tengo que tener el propósito ya. Tengo que ponerle fecha a cuando adquiero las competencias, seminarios, YouTube, mentores, cursos, y tengo que ponerle fecha cuando voy a ir a cortar ese árbol. Y número 4, yo diría en el tema de tendencias, tengo que medir y corregir, medir y corregir, medir y corregir, medir y volver a corregir a tiempo real. ¿Cuál sería, digamos, las principales, hablando de actualización? Sí. En el mundo médico lo utilizamos mucho. Pero ¿cuáles serían en el mundo de los negocios, en el mundo profesional, las principales áreas? Yo sé que lo has estado mencionando en todas estas conferencias, pero a manera de resumen, quizás las principales áreas donde debiéramos de actualizarnos. Bueno, yo creo que nosotros nos debemos de actualizar, iba a decir en todo, pero no nos podemos actualizar en todo porque todo es todo. Yo creo que debemos de volver a saber en qué entorno nos movemos, ¿sí? Yo recuerden, hablé de 3 entornos: del entorno offline, del entorno online y del metaverso. ¿Qué es el offline? Es, por ejemplo, las tiendas, los negocios físicos. Hay una poderosa actualización en los negocios físicos que yo debo de actualizar en lo que está pasando. En resumen, yo decía que los negocios físicos van a necesitar de mucha experiencia. Es decir, cuando digo experiencia, no digo de experiencia el que hacen en el negocio, me refiero de crear y generar experiencias. Si usted está en los negocios offline, hoy fuimos a almorzar con un empresario que es dueño de unas tiendas deportivas. Es decir, que él está en el offline. Él tiene que entender que tiene que generar experiencias. Número 2, el entorno online. Hay una actualización importante que todos debemos de hacer, y para mí quizás la que todos debemos de hacer es la de las páginas web, la de las landing page. Hasta ahorita yo no tengo un ejemplo de una empresa, producto o servicio que no necesite una landing page, pero probablemente usted esté en el entorno online y no necesite un entorno físico. Ejemplo, Airbnb, Uber, es decir, no tienen activos físicos, ¿no? Entonces, si usted está en el entorno online, pues también hay una actualización, pero todos tenemos que tener landing page o página web. Es más, si usted se dedica, no sé, es consultor, es maestro, es vendedor, también tiene que tener una landing page. Hay una actualización importante. Y lo otro es el metaverso. Recordemos que meta es lo que está atrás, por eso nosotros decimos la meta, el portero está en la meta, ¿no? Todo lo que es meta, lo que lleva el prefijo meta, es que está atrás. El metaverso es de alguna forma lo que está pasando atrás del internet, que no es evidente. La palabra evidencia significa lo que salta a la vista, viene de videre, ¿no? El latín videre es lo que salta a la vista. Yo creo que a todos nos debe saltar a la vista que es importante que estemos en Facebook, que es importante que estemos en Instagram, que es importante que estemos en el ecosistema online. Pero el metaverso no es evidente. Lo que hemos hablado de blockchain, lo que hemos hablado de temas de avatar, porque el metaverso es algo que está moviéndose. Entonces, la actualización tiene que ver con altura y crecimiento. ¿Qué quiero decir? ¿Quién tiene la capacidad de crecer más? ¿Yo que tengo 48 años o mi hijo que tiene 13 años? ¿Quién tiene la oportunidad de crecer más? Bueno, probablemente en altura él tiene probabilidad de crecer más. Es más, yo ya me quedé, doctor, así como algo apachado, ¿no? Él tiene la oportunidad de crecer más en altura,
pero muy probablemente en crecimiento de entender esto y de entender los momentos de madurez, yo tenga más probabilidades. Entonces, emprendedores, empresarios, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que la actualización tiene que ver con altura y crecimiento. Crecimiento es conocimiento, fundamentalmente madurez de los negocios, sean offline, online o el metaverso, que todavía no es fácil de entender. Eso tiene que ver con el crecimiento. Y la altura tiene que ver con la rapidez. ¿Por qué yo le llevo al pediatra a los niños? ¿Por qué se les lleva a los pediatras? Y los pediatras siempre, doctor, lo miden. Es decir, que es como un indicativo. Pero a mí, si yo fuera con usted, no me va a medir ahorita, ¿cierto o no? ¿Por qué usted no me mide y un pediatra sí mide a los niños? Porque para el pediatra el indicador importante es velocidad, amparada con el tiempo, con los meses y con el ADN, me imagino, ¿no? Y ahí mide si ese niño va creciendo a la velocidad. Entonces, la metáfora, ¿qué quiere decir? Es que tenemos que crecer y actualizarnos en conocimiento, pero también en movilidad, en rapidez. Porque si yo solo, aquí estamos en estrategia, alguien me dice, yo he llegado a los 3 días de estratega, yo fui al desayuno, yo compré el libro, yo compré el otro. Bueno, el conocimiento envanece, tanto conocimiento envanece, ¿no? Porque si mi hijo, doctor, no parara de crecer, ¿es normal eso? No es normal que no pare de crecer en altura. No, yo tengo que encontrar un equilibrio de esa velocidad de crecimiento. Entonces, el equilibrio de conocimiento y movilidad en los negocios es fundamental, doctor, en este momento. Y por último, aquí en la iglesia celebramos cada año el Congreso Visión, en el mes de febrero, primera semana de febrero, y generalmente es un congreso profético y tenemos aparte noches proféticas en otras oportunidades. ¿Cuál sería la visión profética de Jonás Herrera respecto al crecimiento, o cuál entorno será de mayor crecimiento? Hablamos de el offline, el online o el metaverso. ¿Cuál es su proyección? Ok, primero solo quiero hacer un paréntesis, no voy a hacer una profecía, porque la palabra profecía me asusta de repente, pero tratando de entender lo que va a pasar, yo creo que va a suceder un poco lo que hablaba. Yo creo que el metaverso, que es algo que nos cuesta entender a todos, porque es algo que está moviéndose, no es algo definido, es algo que se está definiendo. El metaverso, porque es de meta atrás y de verso de universo, es la metáfora del universo, ¿no? Pensemos nosotros que viajamos 3.800 años, nuestro universo tiene 3.800 años científicamente, ¿no?, de haber iniciado, y pensemos que viajamos hasta donde está la partícula original, lo que Dios hizo cuando creó el universo, la partícula elemental, ¿no?, o la partícula de Dios, le llaman algunos científicos. Si yo llegara a esa partícula elemental, yo me tendría que preguntar eso en qué se va a convertir. No podría saber que va a llegar a ser el universo que hoy conocemos. Por eso es que en el metaverso no sabemos qué va a llegar a pasar. Entonces yo no puedo saber si el metaverso qué va a pasar, pero lo que sí creo es que el metaverso va a tener oportunidades que en los otros universos, en el online y en el físico, no es que no vayan a haber, doctor, sino que son más predecibles. Nosotros podemos predecir de alguna forma lo que va a pasar en los negocios offline, en las tiendas, en los restaurantes. Yo podría aventurarme a decir que los restaurantes, por ejemplo, que no generen experiencias y que no generen domicilios, se van a ver altamente comprometidos. No quiero decir quebrar, pero se van a ver altamente comprometidos. ¿Sí? Los negocios offline que no generen experiencias se van a ver altamente comprometidos. Pero en el metaverso no tenemos reglas aún. Es como que es un universo donde las leyes no sabemos cómo funcionan. Yo puse el ejemplo del metaverso como que encontráramos un universo y en el universo las cosas volaran a 50 centímetros, ¿no? Y nosotros ya empezáramos a ver aquí que las cosas, nosotros sí estamos siempre en gravedad, pero nosotros vemos que a 50 centímetros se elevan las cosas. Y empezaríamos a decir, bueno, ¿qué problema, no? Porque el vaso de agua, si me lo ponen aquí, ya no lo puedo tomar. Ese universo que yo me lo he inventado, ficticio, me generaría problemas, pero también me daría ventajas.
Entonces eso es lo que pasa con el metaverso, que no hay reglas definidas, no hay leyes definidas. Y si nosotros podemos entender las reglas que se están jugando en ese metaverso, podemos sacar ventajas, porque no hay que hablar del metaverso como algo que ¿qué es esto? Metaverso simplemente son cosas que están pasando en el internet, pero que nos cuesta entender, porque yo hablé de NFT, de blockchain, pero no es fácil entender. No es fácil entender cómo yo puedo vender el tweet, ¿cierto? Que no es fácil. Usted dice, ¿y a dónde lo vendo? Pues, ¿y cómo lo compro? ¿Y cómo es que tiene el activo digital? No es fácil entender. Hemos hablado de criptomonedas, hemos hablado de muchas cosas que están sucediendo y que van a suceder en ese metaverso. Mi recomendación entonces es que conozcamos cada una de ellas, porque contestando su pregunta, puede ser que mi negocio offline se vea altamente potenciado con cosas que están pasando en el metaverso o en online, y yo ni siquiera tenga acceso a eso. Entonces, para mí, más importante que responder qué va a crecer más, si el metaverso, el online o el offline, que yo no lo sé. Lo que sí es cierto que puedo yo casi que asegurar es que aquí hay muchas personas, y en Facebook y YouTube hay otras más, que su mayor crecimiento por lo que hacen está en el metaverso y siguen pensando que está en el offline. Entonces, para esas personas el crecimiento los va a dejar, y eso creo que es importante, porque es terrible que nosotros estemos aquí hablando, estemos esforzándonos por hacer algo aquí, y resulta que mi oportunidad más alta esté allá. Entonces, esa ignorancia de no entender los entornos, creo que dependiendo en la industria donde esté, nos va a generar lamentaciones más adelante. Cuando digo, yo creo que la providencia de Dios siempre nos alcanza, ¿no? El conocimiento medio de Dios siempre nos alcanza. Pero cuando digo lamentar, es cuando uno dice, puchica, si yo hubiera puesto el e-commerce de mi empresa iniciando la pandemia, hubiera vendido el triple. Yo se los dije aquí, si nosotros hubiéramos iniciado el proyecto con estos amigos médicos en Estados Unidos de telemedicina 6 meses antes de la pandemia, de verdad, yo creo que otra historia fuera. Claro, no me voy a lamentar porque sé de alguna forma que la providencia de Dios me tiene aquí, pero también puede ser, como alguien lo decía, no sé si si el coach Emilio lo decía, las oportunidades se presentan todos los días, dice la Escritura, todos los días. Entonces, peligroso que Dios me esté presentando todos los días oportunidades, y yo las pierda y las desperdicie por no conocer, por no ir y capacitarme y equiparme. Quiero terminar con esto. Yo recomiendo que de su dinero mensual, de lo que percibimos mensualmente, ya sea como salario, ¿no? Seamos empresarios, nos debemos de pagar un salario. Invirtamos un porcentaje, no me atrevería a decir yo si el 10, si el 20, pero un porcentaje, el que sea, pero un porcentaje a capacitarnos. Pero si algo de mi parte quisiera dejar, es que si ustedes creen que estratega es la solución a los problemas, no lo es. La solución es que nosotros tengamos un propósito, que nosotros adquiramos competencia, que nosotros le pongamos fecha y que vayamos a hacer de ese árbol una mesa. Muchas gracias. Un aplauso fuerte aquí a Jonás, por favor. Agradecemos tu presencia en este congreso, como siempre, cada año, y no sé si tendrás otra participación todavía, pero creo que todos estamos muy complacidos con tu participación. Así que muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias.